Hola, hola, bienvenidos, gusto de saludarlos. Estamos comenzando el capítulo número 11 de este programa El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, 18 de octubre de 2020. Desde luego, respecto a esa fecha, no podía ser de otra forma. Esta primera parte, esta primera sección de análisis de contingencia, tiene que ver con algunos análisis relativos a la conmemoración de lo que se denomina o denominó el estallido social de Chile. Desde luego hay muchos elementos que uno puede colocar en términos de análisis, considerando también que se han escrito investigaciones, desarrollado tesis, programas televisivos, etcétera, etcétera, análisis en redes sociales, y obviamente nosotros hemos visto el quehacer de todas las noticias relacionadas a las vivencias de este estallido social que ocurrió a partir del 18 de octubre simbólicamente y que se manifestó fuertemente durante 2 meses y medio. Obviamente después del mes de febrero, sobre todo en marzo, con el tema de la pandemia, ya empezó a tener otra configuración. Por lo tanto, al respecto quisiera señalar que desde luego el estallido es una representación, tanto en lo material como en lo simbólico, de un inicio de un nuevo proceso, del comprender que el Chile de hoy es un Chile distinto en sus categorías sociales, en su estructura, en sus procesos, y desde esa perspectiva esa señal ilumina, y esperemos que sea así en términos positivos, la necesidad de que todos los actores institucionales, políticos, sociales, económicos, configuren un nuevo camino para el Chile de esta época. Lo que queda de manifiesto desde el punto de vista del análisis de las causas estructurales, ¿cierto?, de este estallido, es que si bien es cierto el país demostró durante varias décadas atrás, 3-4 décadas, un desarrollo en distintas áreas que son posibles de ser medidas, ¿cierto?, a través de indicadores internacionales, en términos concretos lo que ocurrió es que se generó una sensación de que ese crecimiento, ese desarrollo, se hizo sobre una base de desigualdad, sin condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades principalmente. Por lo tanto, deja en evidencia, pese a esos progresos, una asimetría en las condiciones de poder desarrollar proyectos de vida en lo individual, en lo familiar y en las expectativas que tienen los grupos intermedios. Desde esa condición, ¿cierto?, se generó una erosión en la forma en que la ciudadanía, la sociedad civil, establecía sus relaciones con las instituciones políticas, con la autoridad, y desde luego genera un impacto grave en la legitimidad como un elemento central para que desde la perspectiva de la gestión de un gobierno, la gestión del Estado administrada por los poderes del Estado, tuviera bases sólidas de gobernanza y gobernabilidad. Eso es lo que demuestra en términos concretos el análisis de lo que ocurre con una serie de sucesos a contar de ese periodo. Que desde luego son sucesos complejos porque se pueden mirar desde la perspectiva de los hechos de violencia, desde la explicación de una violencia más de carácter estructural por parte del Estado, que provoca estas manifestaciones en ciertos grupos, ¿cierto?, pero que en mi opinión en este espacio deja en evidencia justamente esa erosión de una institucionalidad política, ¿cierto?, y de una lectura de un nuevo Chile que no está del todo completa o que necesariamente tiene que ser revisada desde su base. Y en ese sentido, como el próximo domingo vamos a vivir en Chile el plebiscito, obviamente lo que está en juego es esa base de legitimidad. Está dada por una constitución que, pese a las reformas, fue aprobada en periodo de régimen militar, ¿cierto?, en un gobierno dictatorial, o es necesario, incorporando ciertas bases, ¿cierto?, de experiencias internacionales, la misma trayectoria político-democrática de nuestro país, de establecer un nuevo rumbo, ¿cierto?, frente a todos estos elementos que acabo de mencionar. Pues bueno, esos son los elementos que a mí me parecen importantes desde la perspectiva del estallido social. Hechos positivos, desde luego, generar conciencia en la necesidad de hacer una discusión exhaustiva, profunda, de los elementos que generan la base del desarrollo del país en las próximas décadas, desde lo político, desde lo social, desde lo económico. Una mayor apertura por parte de la sociedad civil a hablar de temas públicos, de interés público,
pese a la desafección política que el país estaba viviendo por distintas razones, ¿cierto? También positivo el hecho de que se han generado condiciones de apertura al diálogo en aquellos aspectos que muchas veces estaban muy cerrados sobre las bases de los bastiones heredados del régimen militar. Hechos negativos, bueno, desde luego hay que tener mucho cuidado con la polarización en las posturas, en las ideas, en los regímenes de tolerancia. De hecho, las manifestaciones de violencia física, verbal, viniendo de todos los sectores, muestran muchas veces que ahí hay un problema grave de tolerancia y un grave polarización de las posturas, y en ese sentido esa es una señal no muy buena y sobre la cual hay que trabajar mucho, ¿cierto? Justamente para generar condiciones de gobernabilidad democrática. Desde luego la infraestructura pública privada que se ha visto dañada, más allá de lo que pudiera uno decir, bueno, hay justificaciones para eso, cosa que yo siempre lo voy a cuestionar, desde luego daña principalmente a los sectores más populares de acceso, por ejemplo, al transporte público, a los servicios básicos, y van en desmedro de lo que uno piensa que es importante para el desarrollo de esos sectores. Por lo tanto, en ese sentido, mi análisis no es que no exista el derecho a protesta, el derecho a movilización, sino que canalizarlo de tal forma de que pueda generar un impacto en las gobernanzas, en las decisiones, sin que se vean afectados gravemente estas condiciones. Y obviamente también como hecho negativo las muertes, los fallecimientos relacionados directo e indirectamente con el estallido social, ¿cierto? Desde cualquier lugar siempre el fallecimiento de alguien va a ser difícil, complejo, y también obviamente todas las situaciones puntuales donde hubo exceso del uso de la fuerza por parte de la autoridad y obviamente un detrimento por parte de muchas personas que incluso perdieron parte de su visibilidad, o en los casos más fuertes su visibilidad completa, por ejemplo, ¿ya? Y desde luego también pensando en los hechos de violencia de grupos muy minoritarios que establecen una lógica de que estos cambios se van a hacer por el lado de la coerción de la fuerza física, evocando a movimientos revolucionarios tanto en América Latina como en el mundo. Ahí hay que tener también cuidado, creo yo, porque esa dialógica argumentativa también muestra evidencia de que han habido cambios importantes a través de otra postura más asociada a tener claro la acción y al tener clara la movilización. Así que yo creo que ese tema también es un poco negativo en esa condición. Hacia adelante, desde luego, con el plebiscito se va a abrir una carta de navegación, si es que frente a obviamente los resultados que se van a esperar, en estos momentos la opción apruebo tiene una mayor condición, ¿cierto? Y bueno, ahí se va a verificar el mecanismo de cómo se va a generar este posible cambio constitucional o reforma desde cero. Entonces ahí, más que reforma, es comenzar un nuevo camino constitucional. Ahí se van a generar ventanas de oportunidades para la representación de la ciudadanía, de distintas posturas, de distintas formas de argumentación, pero pensando que tenemos o debiéramos construir una visión de país en conjunto para lo que queremos en las próximas décadas, porque probablemente una nueva constitución nos va a acompañar bastante tiempo, ¿cierto? Finalmente, una necesaria en este análisis capacidad interna de cada uno de nosotros es generar una introspección, un análisis de en cuanto en nuestra condición de ciudadanos debemos apoyar a generar cambios sustantivos, cambios estructurales, sobre la base que nosotros también jugamos un rol. Y ahí quiero ser muy enfático, y probablemente acá esto va a generar un poco más de polémica en mi argumentación. Yo siento que hay un empoderamiento incipiente por parte de la ciudadanía, en especial de los jóvenes, respecto a lo que son derechos ciudadanos. Eso me parece muy bien y me parece que va en la línea de captar nuevamente un constructo que se había perdido de cultura cívica y cultura política, ¿cierto? Nosotros somos individuos, somos personas, tenemos familia, pero somos ciudadanos que vivimos en un estado y que interactuamos en comunidad. Por lo tanto, desde luego tenemos que ejercer nuestros derechos en ciudadanía. Pero también, en esa misma lógica, nosotros tenemos deberes ciudadanos, ¿cierto? De ejercer nuestro voto, de ejercer nuestra opinión, nuestra voz,
¿cierto? A través de los conductos que nuestra propia institucionalidad, nosotros mismos nos hemos dado. Y ahí yo veo, y ahí es parte de esta sensación personal, de que todavía a nivel de deberes ciudadanos, tanto los jóvenes, los adultos, todos los que vivimos en este país, hay una situación un poquito más líquida, como diría Bauman, respecto a esa condición. Y desde luego, si solo nosotros planteamos una figura discursiva respecto a nuestros derechos, nos vamos a quedar asimétricos con esta condición de deberes. Y que muestra la misma experiencia internacional que aquellos países que logran, sobre la base de la gobernabilidad democrática, equilibrio entre derechos y deberes ciudadanos, progresan y generan condiciones de igualdad, equidad y condiciones de mejoramiento de todos los sectores de la sociedad. Si mantenemos esa asimetría, vamos a entrar en problemáticas que muchas veces o históricamente ha vivido América Latina y que no nos ha permitido generar ese salto al desarrollo, más allá de aquellos esfuerzos que se pueden observar en el caso chileno en las últimas décadas respecto al crecimiento económico. Así que a también empoderarse de los deberes ciudadanos, ¿cierto? Ser tolerantes, dialogar, hablar, generar espacios, participación comunitaria, pero desde luego desde una perspectiva propositiva y constructiva. Pues bueno, obviamente dan muchos otros elementos para poder hablar de lo que significa simbólicamente la conmemoración del estallido social, pero yo en el cierre diría que tiene que ver con ventanas de oportunidades para sentarnos todos y cada uno de los representantes de los más diversos sectores de la sociedad chilena para abrir una ventana de oportunidades a pensar el Chile a 3, 4, 5 décadas más. Finalmente, y no es una frase cliché, acá nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de la juventud que el día de mañana va a ejercer en gran parte las gestiones de gobernanza y las condiciones de gobernabilidad de este país. Así que es un bonito desafío, pero también es una tremenda obligación. Bien, con este comentario para hablar obviamente de la contingencia hoy día 18 de octubre, les dejo este mensaje y con esto terminamos la primera sección de nuestro programa. Bien, seguimos con este programa en su segunda parte, que tiene relación con hablar de libros, comentar un libro. Y como obviamente este es un capítulo relacionado con el estallido social, también quiero mostrar un libro que hace poco terminé de leer y que está muy vinculado a las discusiones que estamos viviendo a nivel de país. Se trata del libro La erosión de la democracia, de Claudio Fuentes. Ahí lo voy a mostrar en la cámara. La erosión de la democracia, de Claudio Fuentes. Bueno, Claudio Fuentes es un destacado académico chileno, profesor de la Universidad Diego Portales, doctor en ciencia política. Y bueno, entre otros escritos, esta es su última publicación, La erosión de la democracia, es un ensayo, ¿cierto?, de ciencia política, que plantea efectivamente desde el punto de vista de tesis argumentativa qué es lo que ha ocurrido con nuestra institucionalidad política a propósito de lo que conversábamos al inicio de este programa. Y en ese sentido les voy a leer lo que se plantea acá en la contratapa del libro. El argumento que desarrolla este libro es simple y controversial. El autor explica que uno de los factores que motiva la actual crisis de representación del sistema político chileno son las reformas establecidas una vez restaurada la democracia. ¿Los representantes democráticos erosionando al propio sistema democrático?, se pregunta. Así es. A partir de un análisis detallado de una serie de cambios institucionales ocurridos desde 1990 a la fecha, en este volumen se va detallando cómo esos cambios han ido afectando al proceso político. Reducción del mandato presidencial, normas para controlar la colusión, normas para regular conflictos de intereses, fortalecimiento de los poderes del Tribunal Constitucional, un tema bien polémico, establecimiento del voto voluntario, proceso de participación ciudadana y tantas otras reformas que, paradójicamente, ahí está la clave del libro, han incrementado la brecha entre representantes y representados. Y finaliza la contratapa con una interrogante. ¿Es posible superar este circuito vicioso de reformas que erosionan y no profundizan la democracia?
Estas interrogantes se discuten y reflexionan aquí y su lectura ilumina vivamente la comprensión de los álgidos cambios sociales que recorren Chile. Y me quiero tomar de esa última idea porque efectivamente los cambios que se han planteado en las últimas décadas han sido muy vertiginosos y muy complejos de entender. Porque algunos dirían, ¿por qué estamos hablando de reformas a la Constitución o cambio a la Constitución si en la plena democracia, ¿cierto?, se cambió la firma del general Pinochet por la de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, democráticamente electo y frutos de una conversación y acuerdos con distintos sectores sociales y políticos? Pues bueno, desde la perspectiva de la dinámica del cambio social y por ende respuesta desde la institucionalidad política, el autor plantea que desde la misma base de gobernabilidad democrática se han generado ciertas condiciones que han ido carcomiendo, erosionando el sistema democrático, sobre todo la representatividad y la relación entre gobernante y gobernado. Y en esa condición obviamente aparece esta lógica de paradoja, porque uno diría, en condiciones de democracia, justamente la institucionalidad política se fortalece, ¿cierto? Pues bien, en algún momento la cultura de los acuerdos, las condiciones de avance en la medida de lo posible, como decía el presidente Elwin, o hacer justicia en la medida de lo posible, o estas figuras discursivas de algunos que decían, mire, esta famosa cocina de acuerdo entre la derecha y lo que fue la concertación, la nueva mayoría, también erosionaron, ¿cierto?, esta condición de relación entre la sociedad civil y el Estado en última instancia, ¿ya? Por lo tanto, este libro justamente lo que plantea es generar una base de análisis y de discusión respecto de cuáles han sido los factores que explican la crisis de nuestra institucionalidad política y cuáles podrían ser los factores para avanzar considerando este factor que es el factor de cambio. Y ahí en ese sentido yo concuerdo plenamente con el libro en muchos de sus postulados, sobre todo pensando cuáles son los elementos sobre los cuales hay una mirada de país en perspectiva de largo plazo respecto a nuevas formas de entender la relación entre el Estado y la sociedad civil y nuevas formas o mecanismos de gobernanza y gobernabilidad. Porque probablemente, y que es parte de los cuestionamientos actuales, la fórmula de los consensos, la fórmula de las cocinas entre los grandes bloques parece que está totalmente desgastado, y las lógicas de trabajar sobre partidos políticos de cúpula, ¿cierto?, de establishment dentro de las mismas condiciones de partido y dentro de la cultura del establishment en Chile, clase gobernante, parece que ya está absolutamente desgastada. Por lo tanto, me parece obviamente que este libro de este destacado académico chileno abre puertas para analizar cuál es la lógica del rumbo a nivel por lo menos de discusión que se debe tomar, no solo desde el punto de vista de la política, porque obviamente es un libro que está muy vinculado a la ciencia política, sino que a nuestra relación como ciudadanos y a nuestro análisis de la sociedad. Así que les recomiendo plenamente este libro, La erosión de la democracia, del profesor Claudio Fuentes. Ahí lo vuelvo a mostrar, es un libro muy bueno, y el prólogo está hecho por Mónica González, Premio Nacional de Periodismo. Bien, con esta alusión a este libro culminamos esta sección de nuestro programa de hoy. Bien, continuamos con esta tercera sección de este programa, 18 de octubre de 2020, conmemoración de un año del estallido social, y en esta sección siempre vemos preguntas de la audiencia, ¿cierto? Desde luego, como este programa está enfocado al análisis de la conmemoración de un año del estallido social, 3 personas me hicieron la misma pregunta, una pregunta muy parecida respecto a cuál es el análisis y la proyección de lo que ocurre con el estallido social a propósito de lo que va a ocurrir también con el tema del plebiscito, ¿cierto? Pues bueno, como obviamente una parte de esa pregunta que tiene que ver con el análisis o la reflexión del estallido social ya la realicé en la primera sección, me quiero centrar en la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con qué se observa o se mira desde un punto de vista analítico de aquí hacia adelante. Pues bueno, siempre hay que ser muy responsable con la opinión que uno plantea, pero también a su vez tiene que ser muy enérgico en defender su postura, siempre en un ámbito de respeto y de tolerancia. Yo acá veo
un escenario que abre desde luego oportunidades para el país, pero la gran mayoría, yo diría en un 70, un 80%, son ventanas de oportunidades bastante positivas porque colocó en la agenda pública, en la discusión, no solamente de las instituciones políticas, sino que de la sociedad en su conjunto, la necesidad de volver a revisar las bases centrales sobre las cuales se construyó el país en las últimas 4 décadas y cómo vamos a proyectarnos en probablemente 4 décadas más. Eso me parece tremendamente positivo y en ese sentido hacia adelante esa ventana de oportunidades de tener la posibilidad de discutir, analizar desde distintas instancias con la participación de las más distintas manifestaciones religiosas, políticas, económicas, promoviendo la equidad de género, etcétera, etcétera, nos va a ampliar la mirada para un Chile del siglo XXI y aparte un Chile propio del año 2020 hacia adelante, porque el siglo XXI también va avanzando muy rápidamente y lo que nosotros hablábamos en el año 2000 o en la década del 2000 o en la década del 2010 hacia adelante es muy distinto a las necesidades actuales. Y el otro 30%, ¿cierto? Aunque no son valores absolutos, yo veo un poco de preocupación en términos de cómo se construye sobre la base de señales discursivas hoy día muy polarizadas y con manifestaciones de violencia de distinto tipo, también por parte del Estado, por ciertos grupos, ciertos organizados y algunos espontáneos, que hace que esa base de gobernabilidad se vea siempre, no sé si la palabra es cuestionada, pero por lo menos interrumpida en algunos momentos respecto a la base que se necesita para poder avanzar correctamente. Y yo creo que hay un tema que no hemos podido zanjar y desde luego cada uno asume sus responsabilidades desde el gobierno y el resto de las instituciones y la ciudadanía en su conjunto y en el actual individual. Ahí veo un tema un poco complejo. Y hacia adelante, que lo más probable, y esto es una postura muy personal, lo más probable es que va a ganar la opción apruebo, ¿cierto? Y se va a abrir un espacio para redactar una nueva constitución. Ahí, desde luego, el escenario va a ser de, por parte de nosotros, los ciudadanos, ¿cierto? La opinión pública, quienes vayan a ser representantes, ya sea en una convención constitucional o una convención mixta, que miren efectivamente cuáles son los intereses país, ¿cierto? Y cuáles son las directrices desde una perspectiva estratégica que necesita el país para su desarrollo y su bienestar. En ese sentido nosotros vamos a tener que ser agentes muy proactivos respecto a esa condición. Porque desde luego, y esto no es algo que explique yo, sino que está explicado por la ciencia política, por la sociología, por distintas áreas disciplinarias y sobre todo por evidencia empírica e histórica, tanto en nuestro país como en el exterior, desde luego estas instancias también se ven muchas veces amenazadas por ciertos sectores que buscan instrumentalizar estas condiciones de movimiento, de apertura a ciertas discusiones que son vinculatorias, en este caso con el cuerpo de ley más importante que es la Constitución, para objetivos específicos o para beneficio propio. En ese sentido nosotros, sea de donde sea, no tenemos que caer en ese juego porque lamentablemente eso puede darse y es un escenario sobre el cual hay que generar accountability, ¿cierto? Pedir rendición de cuentas y tener una condición muy proactiva respecto a quienes van a ser nuestros representantes, ¿cierto? Porque todo lo que queremos es una mirada de país, no una mirada respecto a mis intereses o lo que mi idea política o mi paradigma quiere para instaurar, ¿cierto? En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo lo veo en esa condición, un panorama principalmente positivo de apertura. Veo muchas posibilidades para generar un Chile más justo, más digno. Dignidad no es solo material, sino en un constructo mucho más complejo, ¿cierto? Igualdad de oportunidades, condiciones para salvaguardar nuestros derechos, ejercer nuestros deberes correctamente, salvaguardar los recursos naturales para el desarrollo de todo y para el beneficio de todos, no solo para algunos, promover educación de calidad, ¿cierto? Promover salud, un sistema de previsión social que asegure efectivamente el bienestar de las personas que se han desenvuelto durante tanto tiempo trabajando. Desde luego, la Constitución nos va a generar por arte de magia un mejoramiento en cada uno de esos elementos, pero desde el punto de vista de su avance en términos de una mejor base de legitimidad, va a generar condiciones para que
cuerpos normativos adyacentes, obviamente se preocupen de esas condiciones y se materialicen en políticas públicas concretas, en donde la ciudadanía también tenga acción en cuanto a derechos y a deberes. Nunca olvidar el tema de los deberes. Por lo tanto, aquellas personas que me preguntaron, esa es como la visión que tengo. Me gustaría tener una visión 100% positiva, pero siempre hay que ser muy mesurado respecto a estas condiciones. Por lo tanto, gran parte positivo, pero cuidado con aquellas cosas de la falta de tolerancia, el diálogo, la violencia, y que ciertos sectores quieran instrumentalizar este movimiento. Este movimiento es de todos y cada uno de los chilenos y de las personas que viven en este país, ¿cierto? Y en ese sentido, ese es el motor que debe llevarnos siempre en esa condición de eje mirando en el largo plazo. Bien, con esta reflexión de preguntas de la audiencia hemos terminado esta sección de El Ciudadano Germán. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy, el capítulo número 11, 18 de octubre de 2020, y por ende muy ligado al análisis del estallido social en este programa especial. Desde luego tenemos en esta sección la campana filosófica, una reflexión de un filósofo francés que ya muchos saben que es un referente epistemológico, analítico muy importante en mi formación académica y en mi ejercicio principalmente como sociólogo, como académico investigador, Michel Foucault. Pues bueno, Michel Foucault obviamente dejó un legado muy grande, y uno de sus principales aportes en términos de análisis, de observación de objetos de estudio, de tramas epistemológicas, tienen que ver con el análisis del poder, ¿cierto? Objeto esencial del estudio de la ciencia política, de la sociología política, un área específica de la sociología, y que está vinculada directamente con la historia de la humanidad y con el diario vivir nuestro, ¿cierto? Las relaciones de poder están en distintos lugares, en nuestro hogar, en relaciones familiares, laborales, relaciones estudiantiles, obviamente en la configuración del Estado, de sus poderes, la relación con la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y en ese sentido Michel Foucault planteó, y por eso que tiene que ver con el contexto de el análisis, la conmemoración del estallido social, donde hay poder, o sea, donde hay instancias de poder, hay resistencia al poder, ¿cierto? Lo voy a leer nuevamente. Donde hay poder, hay resistencia al poder, planteaba Michel Foucault. Y desde luego, ahí hay un aporte tan importante que hasta el día de hoy se estudia, porque efectivamente en las configuraciones de alguien que tiene atributos, acciones que pueden permear a otros, que pueden ser, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado, utilizarlo a través de la forma coercitiva, ¿cierto?, del ejercicio de la violencia, como diría Max Weber, ¿cierto?, otro destacado sociólogo. El poder efectivamente genera condiciones de ejercicio, ¿cierto?, y ahí están los artefactos de poder, pero por definición, y lo plantea Foucault, en ese ejercicio y acción del poder se genera resistencia. Y ese planteamiento ha llevado al tratamiento analítico de cómo responden las revoluciones, por ejemplo, frente a un poder hegemónico, a los movimientos sociales, como diría Alain Touraine, ¿cierto?, a las manifestaciones que uno puede ver respecto a cómo frente a la decisión de una autoridad o al ejercicio a veces coactivo de la autoridad, ¿cierto?, en su ejercicio de poder, se generan movimientos para legitimar una causa, reivindicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está muy ligado a esta condición que se fue acumulando en términos estructurales y que se analiza hoy día en el estallido social, ¿cierto? Porque desde la perspectiva de lo que ha sido los movimientos estudiantiles del año 2006, el 2011, sobre algunos aspectos relacionados con el medio ambiente, y desde luego con el estallido social de octubre, se genera una situación de enfrentar a un poder representado en el gobierno, en los poderes del Estado, ¿cierto?, y resistir a través de la pancarta, del panfleto, de la protesta, y muchas veces a través de ciertas acciones de violencia más material, ¿cierto?, física, cosa que obviamente uno lo puede cuestionar, pero es en la evidencia, se genera esa resistencia.
esa resistencia que forma parte incluso de cuerpos teóricos desde el punto de vista de la sociología política. Por lo tanto, desde luego, eso, si uno lo ve positivamente, genera ámbitos de discusión y de avances para llegar a ciertos cambios muchas veces, ¿cierto? Y obviamente también pueden generar condiciones en donde, si esa resistencia se canaliza de distintas formas, puede llevar a materializaciones de violencia bien fuertes. Por lo tanto, desde luego, en este capítulo era importante hacer una mención filosófica, porque finalmente, pese a todos los ámbitos de acción de Michel Foucault, él fue un filósofo, ¿cierto?, francés. Desde luego ahí hay una lógica que se representa no solo mirarla desde el Estado, desde el gobierno, la resistencia al gobierno del Estado, sino que las relaciones de poder siempre hay una lógica de resistencia. Por lo tanto, cuando uno ve acciones, ¿cierto?, vean que detrás de eso muchas veces, si está en oposición a una acción de un poder hegemónico, hay una resistencia. Y eso ha marcado los movimientos estudiantiles, a ciertos movimientos ciudadanos y a ciertas revoluciones, ¿cierto? Así que les dejo esa reflexión respecto a nuestra campana filosófica. Pues bueno, con esto llegamos al final de este capítulo 11 de El Ciudadano Germán, en una edición especial asociada a la conmemoración del estallido social en Chile. Y desde luego el llamado es a buscar los mecanismos de acción, de diálogo y de plantear nuestras posturas, pero en un ambiente que promueva la tolerancia, ¿cierto?, y el respeto hacia las opiniones diversas, ¿cierto?, porque eso es fundamental para nuestro crecimiento como país. Bueno, si les gustó este programa, ¿cierto?, desde luego se suscriben a mi canal de YouTube, que va a aparecer ahí en la cámara, ¿cierto?, Profe Germán Sangüesa Muñoz, ¿cierto?, le dan un like a este video. Y como ustedes saben, siempre si necesitan hacer un aporte, una pregunta o un planteamiento al programa para tomarlo y trabajarlo en base a lo que ustedes sugieren, desde luego también están abiertas las puertas en el correo electrónico que va a aparecer acá, ¿cierto?, german.sangüesa1975@gmail.com. Bueno, así como este capítulo, el 11, 18 de octubre de 2020, ha sido especialmente dedicado al estallido social, desde luego el próximo domingo, 25 de octubre, vamos a hacer una cobertura especial del programa El Ciudadano Germán, hablando del plebiscito que vamos a vivir en Chile. Así que estemos atentos a ese nuevo escenario y obviamente les deseo que tengan una excelente semana, la que está comenzando. Nos vemos, que estén muy bien. Bye bye.